Hemos venido anunciando que hoy deseamos comenzar un estudio acerca de la doctrina de la escatología, es decir, los eventos futuros. Vamos a ir hablando de los eventos futuros, desde lo que ahora mismo ya está esperando la iglesia hasta que haya un cielo nuevo y una tierra nueva. Este estudio también es continuidad del buen estudio que dio nuestro pastor Alberto el domingo pasado. Es como continuidad de ese estudio. Hoy vamos a compartir una reflexión que la hemos titulado En espera de un rapto. El próximo acontecimiento futuro que espera ahora mismo la iglesia se conoce como el rapto o arrebatamiento de la iglesia, donde el Señor Jesucristo habló de este acontecimiento, donde precisamente cuando Jesús asciende al cielo, Él envía 2 ángeles y deja esta maravillosa promesa en el corazón de sus discípulos. Voy a invitarles a buscar el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 1, y podemos leer del versículo 6 hasta el versículo 11. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 1, los versículos del 6 al versículo 11. Dice así: Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Dice: así vendrá. Es decir, que el Señor Jesucristo se marchó, se fue, ascendió al cielo visiblemente ante los ojos de sus discípulos, pero les deja esta maravillosa promesa de que Él un día regresará. Cristo regresará por sus santos. También el apóstol Pablo animó a los creyentes del primer siglo con una carta diciéndole de esta doctrina, hablándole de esta esperanza, de este día glorioso del rapto o arrebatamiento de la iglesia, el día glorioso en el cual la iglesia de Jesucristo será levantada para estar para siempre con el Señor. El texto está en primera a los Tesalonicenses, capítulo número 4, los versículos del 13 al 18. Primera a los Tesalonicenses, capítulo número 4, versículo 13 al 18. Y dejen siempre marcada la Biblia en este lugar, porque estaremos meditando en este pasaje y estaremos yendo y regresando a este pasaje. Dice así la palabra de Dios en primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante. Dice Pablo: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bueno, este es un pasaje para producir aliento, esperanza en el corazón de los creyentes. Cuando miramos el versículo 13 que dice:
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, como los que, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Cuando leemos ese pasaje, podemos tal vez llegar a la conclusión de que la iglesia en Tesalónica estaba un poco afligida, porque habían partido, o sea, habían muerto algunos creyentes, y tal vez estaba en la mente de esta iglesia, bueno, ¿qué sucederá con aquellas personas que han muerto, que han fallecido? Si estamos esperando la venida del Señor y no se ha producido, ¿qué sucede con aquellos que han muerto? Nosotros creemos que probablemente cada generación ha vivido, cada generación de creyentes, de cristianos, ha vivido con la idea, con la incertidumbre, con el deseo de ser la generación que será levantada, la generación que viene a encontrarse con el Jesús en el aire. Pero mientras esta iglesia está esperando ese día, hay muchas personas que mueren, que han muerto. Y ahora Pablo les va a decir qué sucede con esas personas. Dice el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, por supuesto, la base del cristianismo, el cristianismo está edificado sobre este argumento, que Cristo murió en la cruz del Calvario, que derramó su sangre, que fue sepultado, pero que al tercer día Él resucitó, Él venció la muerte. La Biblia dice en 1 Corintios 15, 17, y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Aún estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y si creemos que Cristo murió y resucitó, estamos convencidos de que existe una vida más allá de la muerte, de que la vida no termina con eso que nosotros llamamos muerte. Hay una vida más allá de la tumba. Hoy en día, cuando nosotros le hablamos a los inconversos acerca de la vida eterna, ellos dicen, no, nada más existe esta vida, nadie ha vuelto de allá para acá para contarnos. No es verdad. Jesús murió y resucitó. Él se estuvo apareciendo por aproximadamente 40 días y 40 noches a sus discípulos y a otras personas más, dándole testimonio, testificándole de que verdaderamente existe una vida más allá de la muerte. Entonces Pablo está diciéndole a esa iglesia, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de esa misma manera, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. El domingo pasado, nuestro pastor Alberto hablaba, un poquito para recordar y para los que no estuvieron, que antes de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo de entre los muertos, antes de ese acontecimiento, todo ser humano que moría, tanto cristianos como no cristianos, iban a un lugar que se conoce como el Seol o el Hades. Significa morada de los muertos. Estaba y está, y ahora me explico, en el centro de la tierra. Estaba dividido por un gran abismo. En un lugar estaba el seno de Abraham o el paraíso, dividido por un gran abismo, y en el otro lugar estaba el lugar de tormentos o infierno. Pero cuando Cristo resucita, cuando Cristo ofrece su sacrificio en la cruz, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dice Juan 1:29. Ese es el sacrificio aceptable ante Dios, es la única sangre que quita el pecado para siempre. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran sombra de lo que había de venir, simplemente cubrían el pecado, pero no quitaban el pecado. La gente pecaba hoy, había que sacrificar un cordero, mañana pecaban, volvían a sacrificar otro cordero, pero el Cordero de Dios quita el pecado para siempre. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, cuando Cristo ofreció su sacrificio y resucitó, ascendió al cielo, llevó consigo las almas de todas aquellas personas que estaban en espera de ese día, en espera de ese acontecimiento. Es decir, cuando Cristo asciende al cielo, lleva consigo las almas de todas esas personas que creyeron en Jesús, que creyeron en ese sacrificio, aunque era futuro, así como nosotros creemos en un sacrificio pasado. Dice la Biblia en Efesios, si quieren no lo busquen, en Efesios capítulo número 4, en Efesios capítulo 4, versículo 8 al 10 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es?
sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Es decir, cuando Cristo dio dones a los hombres, significa que Cristo cogió esas almas y las llevó consigo al cielo. Después de ese acontecimiento del sacrificio de Cristo, su resurrección, después de ese acontecimiento en adelante, la persona cuando muere, su cuerpo va al cementerio, pero su espíritu, su alma, va a Dios. El cristiano, el alma del creyente, va a Dios. El que no es creyente, va al infierno. Entonces, dice este pasaje que estamos meditando en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14, dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Durmieron. Para Dios, la persona que muere en Cristo es dormir. Es como mueres y despiertas en los brazos de Jesús. Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quisiera estar ausente del cuerpo para estar presente al Señor. Sí, después del sacrificio de Cristo, cuando muere el creyente, va a la presencia de Dios. Entonces, esas almas están ahora mismo con Cristo en el cielo, pero cuando se vaya a producir el rapto o arrebatamiento de la iglesia, Jesús va a regresar, no en la segunda venida donde Cristo pone sus pies en el monte de los olivos, donde Cristo pisa la tierra, sino que el rapto o arrebatamiento de la iglesia, Cristo descenderá hasta las nubes, y en las nubes nos encontraremos con Él. Pero dice que traerá las almas, traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Y ahora sigue diciendo así el pasaje en el versículo número 15. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, o sea, la generación que esté viva en el momento del rapto o arrebatamiento de la iglesia, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No vamos a ir delante de ellos. Dice el 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, esa misma voz que se paró frente a la tumba de Lázaro y dijo: Lázaro, sal fuera, esa es la misma voz con la cual Jesús vendrá en el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Cuando Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Con esa misma voz dice: pero el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, ahora, ¿cómo entendemos esa palabra resucitarán primero? Si nosotros sabemos que el ser humano no muere, somos eternos. Ahora depende de dónde pasaremos la eternidad, o en el cielo o en el infierno, pero somos eternos. Y ahora, ¿cómo dice que los muertos en Cristo resucitarán primero? Se refiere a una resurrección corporal, se refiere al cuerpo, a tener un cuerpo transformado, un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorificado, un cuerpo semejante al de Cristo. Dice la Biblia en Juan capítulo número 20, versículo 19, es el Cristo resucitado en el Evangelio según San Juan, capítulo número 20, versículo 19. Cristo había resucitado este primer día de la semana, los discípulos tenían miedo y miren lo que pasó. El domingo ese de la resurrección. Juan capítulo 20, versículo 19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en un lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Es decir, el cuerpo de Cristo, el cuerpo resucitado, era capaz de atravesar las paredes. Era un cuerpo que era capaz de atravesar las paredes y aparecer allí en un lugar. Pero también con ese cuerpo Jesús comió con ese cuerpo resucitado. Dice la Biblia, y no lo busquen, en Lucas capítulo número 24, versículos 42 y 43 dice: entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo comió y comió delante de ellos. Es decir, con ese cuerpo podía comer, pero también con ese cuerpo podía desaparecer, prácticamente así, desaparecer del lugar. Dice en Lucas capítulo 24, cuando Cleofas y su compañero iban por el camino de Emaús, que se apareció Jesús e iba conversando con ellos, que Jesús parecía un forastero que iba a continuar y ellos le invitaron para hospedarle. Sucedió esto. Lo dice Lucas 24, los versículos 30 y 31 dice:
Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le conocieron, mas él desapareció de su vista. Y hay un pasaje en 1 Corintios capítulo 15, donde dice que Jesús apareció a más de 500 hermanos a la vez. Lucas capítulo 1 Corintios capítulo 15, dice así el versículo 6: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Está hablando de los momentos en los cuales Jesús se le apareció a algunos de sus discípulos, y en este caso a una gran multitud. Probablemente 500 personas a la misma vez, ahí reunidos en un lugar, pero probablemente, porque el pasaje no especifica mucho, probablemente el cuerpo de Jesús podía estar en 500 lugares a la misma vez. Bueno, de hecho, la Biblia dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él está ahí en medio de ellos. La Biblia también dice, termina diciendo Mateo capítulo 28, versículo 20, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y también Cristo está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Bueno, entonces nuestro cuerpo será semejante al cuerpo de Cristo. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. Filipenses, ya lo tengo aquí. Filipenses capítulo 3, versículo 20 al 21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Estamos de paso por aquí. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador del mundo, al Señor Jesucristo, el cual transformará, o sea, nuestro cuerpo será transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es decir, nuestro cuerpo será transformado. Dice la Biblia en 1 de Juan, capítulo número 3, 1 de Juan, capítulo número 3, versículo 1 al 3. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1 y hasta el 3, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, como también Él es puro. El apóstol Pablo escribió también un texto paralelo a los tesalonicenses. En 1 Corintios 15, que les invito a seguir con la vista, 1 Corintios 15, este pasaje es un pasaje clave también en este tema. 1 Corintios capítulo 15, podemos leer desde el versículo 50 hasta el versículo 57. Dice así, 1 Corintios capítulo número 15, versículo 50 hasta el versículo 57. Dice así: por tanto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. Es decir, nuestra carne no puede heredar el reino de Dios. Génesis 3:19. Cuando Dios estaba ahí en el jardín del Edén ejecutando su juicio contra la serpiente, contra Eva, contra Adán, Génesis 3:19, Dios le dijo a Adán: con el sudor de tu rostro comerás el pan todos los días de tu vida hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y eso tiene que cumplirse. Este cuerpo incorruptible, este cuerpo no puede heredar la incorrupción, no puede heredar la vida eterna. O sea, Pablo está diciendo en el 50, versículo 50: por esto digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. He aquí os digo un misterio. Es decir, Pablo, ahora inspirado por el Espíritu Santo, va a revelar algo que hasta ese momento no había sido revelado. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, significa no todos vamos a morir,
pero todos seremos transformados, todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, nuestro cuerpo va a ser transformado en un cuerpo glorificado, en un cuerpo semejante al de Cristo. También, volviendo a 1 Tesalonicenses, capítulo número 4, el versículo 17, después que ya vemos que este pasaje nos enseña que Cristo descenderá del cielo, que traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es decir que seremos nosotros también arrebatados. Cristo descenderá del cielo con las almas de esas personas, el cuerpo resucitará, no sé cómo, el cuerpo resucitará en un cuerpo corruptible, incorruptible, en un cuerpo glorificado. Es decir, que esas almas ahora mismo están sin el cuerpo glorificado. Y luego nosotros seremos arrebatados, transformados en el aire, y seremos, o sea, para estar con Cristo ahí, en la presencia de Cristo para siempre. Jesús enseñó, no lo busquen, en Lucas capítulo número 17, Jesús hablando probablemente de este acontecimiento, en Lucas capítulo 17, versículo 34 y 35, dijo: os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Aquí hay ciencia, aquí en este pasaje hay ciencia, son evidencias que la Biblia es un libro que viene de Dios. En ese momento que se estaba escribiendo este libro, pues se pensaba que en todo lugar de este planeta era de día a la misma vez, y se pensaba que todo lugar en este planeta era de noche a la misma vez. Sin embargo, Jesús está diciendo que en ese acontecimiento van a haber personas que están durmiendo, uno será tomado y el otro será dejado. Será tomado aquel que ha puesto su confianza en el Señor y Salvador Jesucristo, y el que no será dejado. Pero también habrán personas en el campo, porque es de día, en el mismo acontecimiento, en el mismo momento, y personas en el campo trabajando, uno será tomado y el otro será dejado. Entonces, es científico también. Pero bueno, volviendo a nuestro tema, es decir, que aquellas personas que tienen una relación personal con Jesús, aquellas personas que han creído, que son hijos de Dios, que tienen la vida eterna, ese día será un día glorioso para encontrarse con el Señor en las nubes, para estar para siempre con el Señor. También la Biblia enseña en cuanto a ese momento de la glorificación, y pueden buscarlo en el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, Hebreos capítulo número 11, Hebreos capítulo número 11, los versículos 39 y 40. Ya todos nosotros sabemos, hablando por ejemplo de las doctrinas de la salvación, que todos nosotros hemos sido justificados de nuestros pecados, hemos sido santificados, hemos sido regenerados, hemos nacido de nuevo, somos una nueva creación. Todo eso ha sucedido ya en la vida del creyente, pero todavía no ha ocurrido la glorificación. Dice aquí Hebreos capítulo 11, está hablando de todos esos héroes de la fe, de todos esos hombres y mujeres que impactaron el mundo por su fe. Dice ahora aquí: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido.
proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es decir, que ese momento de la glorificación, de la perfección, será en el rapto o arrebatamiento de la iglesia, donde las almas de esas personas pues recibirán la glorificación, el cuerpo incorruptible, y nosotros también, todos juntos. En Romanos capítulo 8, si quieren solamente lo escuchan, es un pasaje conocido. En Romanos capítulo 8 dice, versículo 28 en adelante dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, hemos sido predestinados para eso, para ser como Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Sí, eso es lo que falta, la glorificación. Aunque Dios habla en pasado las cosas que son futuras. La Biblia dice en Efesios capítulo 2 que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, porque si Dios lo ha dicho, ¿quién lo va a impedir? Si Dios ya nos ha justificado, ¿quién va a impedir la glorificación? Si es un plan y un deseo de Dios, nadie. Entonces, será el día glorioso en el cual nosotros, y repito, todas las generaciones de creyentes han vivido con la espera de encontrarse con Jesús en el cielo, de ser la generación que será arrebatada al cielo, de encontrarse con el Señor, donde allí estaremos y veremos a Abraham, a Isaac, a Jacob, pero también a aquellos seres queridos que la muerte un día nos arrancó. Será un día glorioso, un día de esperanza, un día para estar para siempre con el Señor. Y esa es la esperanza y el deseo del cristiano. Recuerden también las palabras de Jesús en Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, donde Él dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es decir, Jesús lo enseñó, que hay moradas en la patria celestial, hay lugares en el reino de los cielos para cada uno de nosotros, que estaremos para siempre con Él, que Él viene por nosotros, Él viene por sus santos. Hermanos, para el pueblo de Israel no era difícil creer y aceptar el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Ya eso había ocurrido en algunos casos anteriores, aunque no en masa, sino en singular, personalmente. Todos nosotros sabemos que Enoc, aquel hombre que caminaba con Dios, aquel hombre que vivió 365 años, un día caminando con Dios, desapareció, fue arrebatado, Dios lo llevó a su presencia. Tenemos también el caso de Elías, aquel profeta de Dios, aquel hombre que le creyó a Dios, aquel hombre que marcaba la diferencia en su generación, aun cuando la gente eran idólatras y vivían de espaldas a Dios. Elías fue traspuesto. Dice la Biblia que un carruaje de fuego vino y lo separó de la vista de Eliseo, le llevó al cielo. Elías ascendió al cielo y Enoc también. Esos pasajes los tengo aquí. El de Enoc está en Génesis capítulo 5, versículo 21 al 24, y el de Elías está en Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 9 al 11, que no vamos a leer porque son pasajes conocidos. Y bueno, también el apóstol Pablo, en vida, fue arrebatado al tercer cielo. Dice la Biblia que vio el paraíso y que vio cosas que no se pueden expresar humanamente. Aunque Pablo no habló de eso, él fue arrebatado al cielo. Lo dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 12, versículo 1 al 4. Pero él no expresó nada de lo que vio allí. También tenemos, la vida del propio Jesús, aunque Jesús fue ya resucitado y ascendió al cielo. Bueno, ¿cuál es el propósito del rapto? ¿Cuál es el objetivo que persigue el rapto o arrebatamiento de la iglesia? Bueno, entre los muchos propósitos que pueda perseguir el rapto o arrebatamiento de la iglesia, es proteger a los cristianos, a la iglesia de Jesucristo, protegerle de los juicios de Dios que vendrán sobre este mundo, que se conoce como la tribulación o la gran tribulación. El propósito de Dios es protegernos. ¿Cuándo fue que Enoc fue traspuesto? Mucho antes del diluvio. Vino un diluvio sobre el mundo contemporáneo con Enoc.
En los días de Noé, Dios iba a enviar su juicio contra aquella generación, pero aquel hombre que caminaba con Dios había sido traspuesto primero. Y luego los juicios de Dios cayeron sobre ese mundo y todo el mundo pereció, excepto Noé y su familia, 8 personas. Miren lo que dice, y si quieren pueden buscarlo, en Primera a los Tesalonicenses, capítulo número 1, Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 y 10. Primera a los Tesalonicenses, capítulo número 1, versículo 9 y versículo 10 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Es decir, estando en Cristo, cuando la iglesia de Jesucristo venga, cuando Cristo venga por su iglesia, es la manera que tiene de protegernos de la ira venidera, los juicios de Dios que caerán sobre este mundo, el castigo de Dios que vendrá sobre este mundo. También la Biblia dice en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10, Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10, dice así: dice Dios, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Es decir, Dios nos va a guardar. Hay gente que dice, no, la iglesia sí tiene que pasar por la tribulación. La iglesia debe de soportar los juicios de Dios, y no es correcto, porque ya el castigo que merecían nuestros pecados lo recibió Jesús. No se puede castigar a una persona 2 veces por el mismo delito. Y ya el castigo de nuestros pecados ya fueron sentenciados, lo que lo ocupó el Hijo de Dios en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces el propósito que persigue el rapto o arrebatamiento de la iglesia es proteger a la iglesia del día de la ira de Dios, de la prueba que vendrá sobre este mundo. ¿Cuándo será el rapto o arrebatamiento de la iglesia? La Biblia dice que será como ladrón en la noche, cuando uno menos lo espera. El ladrón no te avisa, el ladrón no toca tu puerta y te dice, hoy a las 2 de la mañana vengo a robarte. No, él no avisa. Por eso es que Jesús enseñó que estuviéramos velando, como el siervo vigilante, que está ahí a la puerta esperando para que cuando su Señor regrese de la boda, poder abrirle la puerta. Y así que llegue a cualquier hora de la noche, esté ahí vigilante para abrirle la puerta a su Señor. Así también la iglesia debe estar esperando. Nosotros sabemos por experiencia propia que todas las personas que le han puesto una fecha al regreso de Jesús han fallado y han hecho más daño que bendición. ¿Cuántas fechas ya nosotros no conocemos de que los supuestos profetas han dicho, el Señor me reveló que tal día es el rapto, y nada ha sucedido? Será como ladrón en la noche. ¿Sucederá? Hermanos, como termina diciendo aquí Primera a los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 18, dice, por tanto, después que Pablo le ha hablado del rapto, arrebatamiento de la iglesia, dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es decir, que en medio de un mundo donde la gente vive sin esperanza, un mundo en crisis de todo tipo, el creyente vive con una esperanza. El creyente vive con un anhelo en su corazón, el día glorioso de encontrarse con el Señor Jesucristo, donde dejaremos este mundo para siempre, para encontrarnos con nuestro Señor y recibir de una vez y por todas todo lo que Él nos ha prometido, y comenzar a disfrutar al 100% de todas las promesas de Dios para nosotros, porque en esta tierra vamos a disfrutar de las promesas de Dios parcialmente, pero totalmente, en su totalidad, en la presencia de Dios. Entonces son palabras que deben de producir esperanza, anhelo en el creyente. Nosotros no somos ciudadanos de este mundo, estamos de paso por aquí, estamos como en un aeropuerto en espera de que llegue nuestro vuelo y seamos levantados para trasladarnos a nuestro destino eterno. Así vive el creyente.